Amigas, amigos de nuestro programa Conversando la Historia, estamos en un nuevo episodio, estamos en el Instituto Sanmartiniano del Perú, aquí en el centro de Lima, y vamos a conversar en esta mañana, en la primera de algunos episodios, tal vez 2 o 3 entregas más, con el presidente honorario vitalicio de esta institución patriótica, el magíster Adolf Sobrevilla, quien también ha sido presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú durante los años 2015-2019, y a quien le damos una calurosa bienvenida en esta mañana de agosto. Y estamos haciendo este programa porque el 8 de septiembre de este 2020 se cumplen 200 años de la llegada de la expedición libertadora a cargo del generalísimo don José de San Martín. Entonces le damos la bienvenida a Adolf. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Quisiera empezar con una pregunta de pronto un tanto curiosa, ¿no? ¿Por qué la elección del presidente del instituto se hace en años impares? Esto es una tradición que viene desde su fundación, hace 85 años, y siempre coincide en que la elección se realiza en el mes de julio, pero el nuevo presidente asume el 3 de agosto, conmemorando el inicio del protectorado del general San Martín. Como la presidencia solamente dura 2 años, si entendemos de que fue fundada en 1935, en un año impar, 2 años vendría a ser la siguiente elección el 37 y así sucesivamente. Entonces es porque la presidencia dura dos años y de acuerdo a los estatutos y el año de que hemos sido fundados ha sido el 35. Ok, primera incógnita resuelta. Quien habla es también miembro de este instituto desde el año 2013. Ahora, el instituto tiene una misión que básicamente es exaltar la memoria del libertador y protector del Perú, ¿no? El general José de San Martín. En un país donde la historia en la escuela básicamente ha pasado a un segundo o hasta tercer plano, ¿qué tan ardua es esta tarea? Bueno, antes era un poco más fácil, hoy es una tarea titánica, porque como tú bien lo dices, ya en los colegios historia solamente se toca temas muy por encima. Antes nosotros, cuando hemos estado en el colegio, teníamos un libro de historia universal, un libro de historia del Perú. Ahora todo lo puedes encontrar en un solo libro, incluyendo geografía, economía, para los años superiores. Entonces, muchos de los pasajes de lo que es nuestra historia se ha dejado de lado. Tenemos una ventaja que, siendo durante el protectorado, en el cual se instituyen la mayor parte de organismos e instituciones que rigen la vida republicana del país, mal que bien, todavía podemos mantener la figura del general San Martín incólume. ¿Por qué? Porque celebramos el mismo día el Día del Maestro, el Día del Juez, el Día del Diplomático, el Día de la Prefectura, o sea, todos nuestros aniversarios de la creación de la Biblioteca Nacional, todos estos aniversarios que celebramos todos los años nos ayudan a mantener viva la imagen del general, porque si no fuese así, tenlo por seguro que ya inclusive hubiese podido desaparecer de la historia del país. Bueno, concuerdo contigo en esta lamentable situación de que se enseña cada vez menos historia en el colegio, ¿no? Por ejemplo, la campaña libertadora del sur se estudiaba aproximadamente en medio bimestre, ¿no? Ahora lo haces en 6 horas, ¿no? 6 horas pedagógicas, que son de 40 a 45 minutos aproximadamente. Bueno, este año el instituto ha sido, como cualquier otra institución cultural de nuestro país, bastante golpeado, pero a inicios del año hubieron 2 pérdidas lamentables, ¿no? de 2 miembros lamentables. Me refiero a la muerte de José de la Puente y Candamo, ¿no? Y de Javier Pérez de Cuéllar, que han sido miembros de esta institución. Aparte de ellos 2, que son conocidos, que son gente que le ha dado mucho al Perú,
¿Qué otros, a través del tiempo, a través de la historia del instituto, qué otros miembros han figurado y destacado en la historia de nuestro país? Bueno, tienes muchísimos, o sea, tienes al doctor Pons Musso, que llegó a ser presidente inclusive del instituto, el doctor Alain Zapal-Soldán, Cabello Gúsquiza, el embajador Eduardo de Javich. Entonces tienes un sinnúmero de personalidades que han pasado por el instituto, han sido miembros del consejo directivo. También este año perdimos a 2 grandes asociados. Ambos me acompañaron a mí durante los 4 años que yo fui presidente en diferentes cargos como vicepresidentes y luego como vocales o tesorero. Uno de ellos fue el que primero falleció, fue el señor Felipe Díaz Morales, que falleció en el mes de febrero. Y posteriormente el señor José Andrés Mogollón Saavedra, que también había sido presidente de la filial de Ancón y que ambos me habían acompañado en mis consejos directivos. Entonces, y lamentablemente no sabemos cuántos más puedan, producto de esta pandemia, cuántos más socios podamos extrañar su presencia. Al menos muchos, por tema de estar en alto riesgo, no pueden participar y obviamente por la situación el instituto está cerrado, pero siempre los recordamos. Bueno, eso es importante, ¿no? Mantener la memoria de aquellos que han contribuido a que el instituto pueda continuar con su misión. Recordaba también Jorge Basadre, también fue miembro, y Ela Dunbar, ¿no? Quien fue la primera catedrática, ¿no? Universitaria, ¿no? Si tú lees quiénes han estado, más o menos tenemos para un par de horas, y con todas las personalidades que en ese momento, no solamente catedráticos, embajadores, políticos, militares, que han pertenecido al instituto. Hoy por hoy tenemos cerca de 400 asociados, de los cuales el 80% pertenecen a las Fuerzas Armadas, tanto en actividad como en retiro. 20% debemos decir son los civiles. Entre los civiles están embajadores, exministros y personalidades del quehacer diario. En febrero de este año se incorporó, se incorporó el alcalde de La Victoria, ¿no? Así es. Bien. Ahora, hay algo interesante que mencionas. De pronto los amigos que nos siguen por las redes fuera de Lima quieren saber más acerca del instituto y quisiera saber si hay algún tipo, mencionaste filiales en Ancón. Aparte de Ancón, ¿hay otras filiales? Sí, el Instituto Sanmartiniano tiene filiales tanto en el norte como en el sur y últimamente, hasta el año pasado, habíamos ya creado también lo que se llaman las filiales internacionales. En el Perú tenemos filiales en Huaura, Huaral, Vegeta, Chancay, Ancón. Hay una filial Canchapilca que se encuentra en Huaral, 1 hora y media entrando hacia la sierra en Huaral, y tenemos al sur, tenemos las filiales de Pisco, Paracas, Ica, Palpa, que son las que están funcionando. A nivel internacional tenemos las filiales de Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán, San Luis, y también la de Buenos Aires, tanto Ciudad Autónoma como Gran Buenos Aires. Ahora, una consulta. Estas filiales aquí en nuestro país, al igual que la sede principal donde estamos en este momento, son instituciones sin fines de lucro. Así es. Entonces esto es simplemente amor a la patria. Es ad honorem. Ajá. Completamente todo es ad honorem, y es porque realmente tienes que ser apasionado por lo que haces, porque aquí no recibes ningún tipo de retribución económica. Tú dedicas tu tiempo, tus horas libres o tus horas de trabajo en algo que realmente cada vez es más difícil, pero mientras haya vocación y haya la intención, las cosas se dan solas. Vocación patriota, que es algo que entre los peruanos parece que solamente es cuando juega el Perú, ¿no? Pero al menos ahora lo tenemos, antes no. Antes podemos hablar de que en los 80
ver la camiseta de la selección, no la veía. O alguien con el buzo con los colores patrios, no lo veías. Ahora, en los últimos años sí ha habido un incremento del sentimiento patrio, pero esto siempre tiene que ir de la mano con la historia, saber de dónde venimos. Eso es lo que llamamos identidad nacional. Así Entonces, cuando una institución sin fines de lucro es capaz de hacer este tipo de actividades, evidentemente contribuyen al fortalecimiento no solamente ya de la memoria del libertador, del protector del Perú, sino también a lo que vendríamos a llamarle la identidad nacional. Bastante interesante esto de estas filiales, que son, como me dices, son relativamente nuevas. No, hay filiales que tienen más de 20 años. No son, las nuevas son las que tendrán 4 años, entre 4 y 2 años, son las internacionales. ¿Por qué? Hace unos 4 o 5 años fui invitado a dar una ponencia en Buenos Aires sobre el protectorado y me sorprendió muchísimo el desconocimiento que se tenía sobre la obra del general San Martín en el Perú. Era prácticamente desconocida. Se conocía la partida el 20 de agosto de 1820 de la expedición libertadora que parte de Chile hasta Paracas, un poco de historia de lo que hace Arenales en la serranía. Luego la expedición se traslada al norte, Huaral, Huacho, un poco de la historia del batallón Numancia, pero eso era lo que se conocía de San Martín. O sea, el protectorado, la creación de la bandera, el himno nacional, la biblioteca nacional, la primera escuela normal para varones, todo eso se desconocía. Entonces, dentro del periodo en el cual yo fui presidente, consideraba que era necesario que se llegase a tener, y eso es un poco lo que estamos trabajando a nivel del instituto, se llegase a tener una visión global de lo que fue el general San Martín. Argentina conoce la historia del general San Martín en Argentina. San Lorenzo, el ejército de Alto Perú, luego cuando él es gobernador de Cuyo, el ejército de los Andes. Después Chile conoce lo que es la parte de Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, Talcahuano, toda esa parte. Y nosotros conocemos todo lo que es la parte del protectorado, las campañas, puertos intermedios y demás, que ya puertos intermedios es posterior. Pero nosotros conocemos esa parte, pero no hay una visión global de lo que hizo San Martín desde que llega desde Europa, llega a Argentina, y toda su obra como en conjunto. Hay tratados independientes, como digo, pero no había una visión en conjunto. Entonces, el trabajo del instituto fue justamente dar a conocer en la República Argentina. Ojo, acuérdense que hay el Instituto Nacional Sanmartiniano de Buenos Aires, que es nuestra entidad hermana. Nosotros somos, digamos, el hermano menor, claro, porque ellos son fundados 2 años antes, ¿no? Pero somos fundados los dos por la misma persona, claro, el doctor Pacífico Otero. Entonces, ellos están abocados en la figura del general San Martín, desde todo su trabajo en Argentina y su pase a Chile. Entonces queríamos aportar. Entonces estas filiales internacionales lo que aportan es justamente ese conocimiento del general y su obra en el Perú. Bueno, me parece bastante interesante esta visión global, integral, que debe tener todo proceso histórico, ¿no? Es como cuando uno va al cine, bueno, si llegas a la mitad de la película no vas a entender, ¿no? Si llegas al final o te vas antes del final, o sea, al final de todo no vale la pena la ida al cine para ver tal o cual película. Entonces, más o menos es la misma idea deberíamos manejar con la historia, porque es bastante cierto lo que mencionas, en el sentido de que aquí en Perú solamente conocemos la campaña del sur o la campaña del norte, ¿no? Pero no entendemos qué significa, ¿no?, la campaña en realidad, por qué San Martín tiene que venir desde Argentina, ¿no? Y por qué ella no cruza por el Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia, ¿no? Cuáles son los motivos que realmente lo obligan al famoso cruce de los Andes. Entonces es interesante esta apuesta, y por ahí recuerdo ahorita el libro de La voz del gran jefe de Felipe Piña, historiador argentino, donde él
es uno de los pocos libros que he podido leer, que es una biografía de San Martín, pero que le da ese enfoque que mencionas, ¿no? El enfoque integral para poder entender la complejidad de lo que fue un proceso continental, porque se trata de eso, ¿no? De la independencia de todo un continente de España. Caramba, qué bueno, es interesante escuchar esto. Ahora, mencionabas el Instituto Sanmartiniano de Argentina. Instituto Nacional. ¿No? Es el Instituto Nacional Sanmartiniano. Se funda en el 33, creo que es en la fecha de la batalla de Maipú, me parece. Si no me equivoco, sí. Es Maipú. Nosotros lo hacemos el 23 de febrero del 35 y a partir o sea, vale decir, del 35 a la fecha son 85 años de vida del instituto. Institucional, ¿no? así es. Se pudo celebrar. Sí. En febrero, antes de todo esto, lo pudimos celebrar. Y vamos a una pregunta de pronto un tanto difícil, no tanto por la respuesta, sino por la situación que está viviendo no solamente el Perú, sino el mundo. ¿Qué actividades tiene planificadas el instituto de aquí yo no diría al 28 de julio, ¿no? Sino básicamente hasta el momento en que San Martín se retira, ¿no? Que es en septiembre de 1822? Bueno, ahora es un poco complicado porque no hay forma de saber qué es lo que se puede hacer. Ya desde el inicio de la cuarentena, en el mes de marzo, se sabía que iba a ser un poco difícil celebrar el bicentenario del arribo de la Expedición Libertadora a Paracas. Va a haber una ceremonia, sí, una ceremonia oficial, que eso lo maneja la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente, por este tema, no podrán estar presentes los presidentes de los países que originalmente lo que se había trabajando años atrás era hacer una recreación del desembarco, que viniese la Armada Argentina, la chilena, y se hizo una recreación del desembarco con la presencia de los presidentes de cada una de las repúblicas, hacer una gran ceremonia. Lamentablemente hoy por hoy no se va a poder hacer, no nos permite. Acuérdense que Ica está en cuarentena y sobre todo la parte de Pisco está en cuarentena estricta. También la ceremonia que antes se hacía en la plaza de Pisco ante el monumento del general San Martín, ahora va a tener que hacer solamente una colocación, una ofrenda floral. Entonces ha cambiado completamente todo lo que es las celebraciones que se hacían normalmente. O sea, ya han cambiado. Pero no quiere decir que el instituto ha dejado de funcionar. Si bien es cierto, físicamente no podremos hacer ceremonia, aunque hemos hecho la de 17 de agosto cumpliendo todos los protocolos de seguridad, lamentablemente, normalmente las ceremonias en la Plaza San Martín, tanto el 25 de febrero como el 17 de agosto, que lo organiza el instituto, se hace con un estrado, se hace con sillas, con invitación al cuerpo diplomático, a las Fuerzas Armadas, a diferentes instituciones. En este caso, lo único que hemos podido hacer es, para mantener los protocolos de seguridad, invitar al Ministerio de Defensa, a la Municipalidad de Lima, a la Embajada Argentina y nosotros como instituto, y hemos sido los 4 que hemos estado presentes en el instituto. Y hemos colocado las ofrendas florales nada más. Entonces, pero para redondear la idea, nosotros estamos teniendo bastante presencia en el campo ahora virtual, todo lo que se llama las plataformas de Zoom, Google Meetings, o sea, hay ya plataformas, subir videos en YouTube. Este mes de septiembre la Municipalidad de Lima ha organizado un ciclo de conferencias en los cuales van a estar diferentes miembros del Consejo Directivo, van a hablar sobre San Martín y diferentes tópicos. Hemos dado y hemos participado en ponencias en el extranjero, en Argentina. Yo lo he dado en el Instituto CUDES, en una diplomatura de cultura argentina de la Universidad Austral, y así sucesivamente. Nosotros, los miembros del Consejo Directivo y algunos asociados, estamos presentes en las redes y tratando de conmemorar los diferentes aniversario dentro de nuestra actual realidad.
Okay. Para los que no saben, el instituto tiene una página en Facebook, ¿no? Instituto Sanmartiniano del Perú, y ahí podemos seguir las actividades que se han ido llevando, ¿no? Como la del 17 de agosto, que fue un aniversario más de la muerte de el libertador y protector. 170 años se cumplían del fallecimiento del general San Martín. Ahora, en situaciones normales, el instituto, ¿qué es lo que hace? Antes de esta pandemia, ¿a qué se dedica? En realidad, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es, primero, mantener la vida institucional, la memoria del general San Martín, el fin principal del instituto. Hemos estado, digamos, luchando contra el olvido de nuestras autoridades, de la misma ciudadanía, que ya poco a poco iba relegando el tema de San Martín a un segundo plano. Entonces nosotros hemos tenido que ser más agresivos para poder mantener el funcionamiento del instituto y tratar de captar la mayor cantidad posible de asociados, para que ellos sean los que contribuyan con los estudios, porque hoy por hoy nadie te va a poder decir que todo sobre San Martín está escrito o está dicho, porque es falso. Claro. Nosotros conocemos una parte, Chile conoce otra parte, Argentina conoce otra parte. Por ejemplo, nosotros conocemos prácticamente todo lo que fue el paso de San Martín por los ejércitos reales. La batalla de Bailén, donde él sale condecorado, que él es ascendido a otra división, que él renuncia para poder pedir su baja. Entonces hay muchísimas cosas que se desconocen, que no se ha escrito, que hay tratados que tocan los temas muy por encima. Entonces hay mucho material para poder, y no solamente rescatar la figura del general San Martín. La figura del general San Martín es la columna vertebral, es la principal, pero él tuvo una serie de personas que lo apoyaron, sus generales, comandantes, coroneles, que apoyaron la causa. Por ejemplo, nosotros hace un par de años, un poco más, inauguramos esta sala, que es la sala Félix Bogado. Y la figura de Félix Bogado es una figura muy poco conocida. Y no se sabe que Félix Bogado había sido el último de los jefes de los granaderos a caballo que acompañó a San Martín durante toda la campaña, desde el cruce de los Andes, Chile y Perú. Y después de conquistar la independencia con Ayacucho, en diciembre del 24, él regresa a Argentina con el remanente de los granaderos a caballo. Entonces, hemos tratado de recuperar esa imagen. Estuvo acá la Embajada de Paraguay. El año pasado justamente a finales del año pasado, vino un historiador paraguayo para poder hablar sobre la figura de Félix Bogado. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. No solamente ver hoy por hoy la figura del general San Martín, sino recuperar de la memoria a todos los ideólogos, próceres, que fueron parte del proceso de independencia del Perú. Una pregunta de pronto un tanto atrevida. ¿El Ministerio de Educación cuentan ustedes con el apoyo de ellos? No. Qué pena porque... Ni educación, ni cultura, entidades que deberían aportar. Las únicas dos instituciones que tenemos que agradecerle bastante, que gracias a ellos realmente nosotros podemos funcionar, es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Son las dos instituciones que apoyan perennemente e inclusive con subsidios para que nosotros podamos seguir funcionando. Te preguntaba esto porque el instituto cuenta con una biblioteca, cuenta con un museo, con una pinacoteca, ¿no? Que es este espacio donde se pueden observar las pinturas que tiene el instituto. Entonces puede ser pues un espacio maravilloso donde los niños o escolares pueden venir, no sé, se puede proyectar una película sobre el Libertador, porque el instituto también tiene un auditorio para 200 personas. Claro, para 200 personas. Entonces, no sé, los amigos ya cuando pase esta situación sanitaria, de pronto pueden hacer las
coordinaciones necesarias para que puedan no solamente visitar de manera personal, sino también institucional, ¿no? Escolares pueden estar aquí y pueden empezar a mirar las cosas que tenemos aquí a nuestro alrededor, que son, algunas son de época, ¿no? Entonces, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, y que está de moda tomarse el selfie, las fotos con el celular y todo ello. Entonces se pueden llevar aquí unos buenos recuerdos y pueden tener la imagen en su celular y formarse esta idea de que han estado en un espacio que guarda la memoria del libertador y protector de nuestro país, de nuestra república. Ahora, por otro lado, hablemos un poquito de la historia de este local. Esta no es la sede original. No. Cuando se funda el instituto, se funda sobre los altos de la Biblioteca Nacional. Posteriormente, el Estado peruano dona un terreno en Alfonso Ugarte. No me acuerdo exactamente en qué cuadra, pero como era un terreno y no estaba construido, obviamente hacer toda una construcción iba a ser costoso. Y da la coincidencia que ese terreno tienen que expropiarlo, entre comillas, para poder hacer la ampliación de la avenida Alfonso Ugarte. Entonces el gobierno paga un justiprecio por ese terreno, que ellos mismos nos lo habían cedido. Y posteriormente hubo una comisión en los 60 encabezada por el almirante Carcelén, en la cual se buscaba un local institucional. En la época era común que todas las instituciones cívico-patrióticas estuviesen en el centro de Lima. El centro de Lima era diferente a lo que es ahora, pues se pueden dar cuenta, el ruido es complicado a veces. Y encontraron esta casa. Y esta casa es la que se compra y se convierte en la actual sede institucional. Ya tenemos más de 40 años acá. Claro. Bueno, cuando se funda el instituto, me dices que es en los altos de lo que era la Biblioteca Nacional. Ahí creo que funcionaba la Sociedad Geográfica. Así es. ¿No? De nuestro país. Bueno, entonces vamos ya terminando y de pronto una pregunta un poco con melancolía, ¿no? El instituto en 1971 fue convocado, invitado por el gobierno militar a ser parte de la comisión del sesquicentenario de la independencia de nuestro país. Así es. ¿No? En esta situación de los 200 años, el instituto ha sido convocado, ha sido invitado. En ningún momento hemos sido convocados. Hemos tenido algunas visitas al Ministerio de Cultura cuando funcionaba ahí la comisión ejecutiva para hacernos algunas consultas sobre todo el tema filatélico, cuando iban a lanzarse las estampillas, que después ya nosotros no participamos y cometieron un error en emitir las estampillas, pero nunca hemos sido convocados ni para ser consultores ni nada por el estilo. De verdad es una pena que no se haya considerado las instituciones cívico-patrióticas que tienen una trayectoria, que aportaron. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional ha relanzado la edición del sesquicentenario, que la trabajamos en ese momento como instituto y estaba a cargo el doctor Posmuso, claro. Y que no se haya podido hacer una edición por los 200 años. Se ha venido trabajando en otros temas que no tienen nada que ver con las celebraciones, porque hay que entender que nosotros vamos a celebrar el bicentenario. Muy diferente es cerrar brechas. Cerrar brechas son procesos que deben realizar los gobiernos con infraestructura, en salud, educación, políticas de Estado. O sea, políticas de Estado. Eso pertenece a un gobierno, pero tiene nada que ver con las celebraciones. Si yo quiero cerrar brechas, yo no celebro solamente el 28 de julio, que está mal, porque el 28 de julio es la proclama, el 15 de julio es la firma del Cabildo de Lima, pero yo celebro desde el primer grito en Supe, en abril del 19, que no se hizo nada. Entonces, bueno, pero esa es nuestra realidad.
Bueno, tenemos una fecha a celebrar ahorita en septiembre, que es el 8, el desembarco, los 200 años, pero en diciembre tenemos una clave también, ¿no? Que es el 29, la proclamación en Trujillo de la independencia, ¿no? Entonces hay coordinaciones de pronto con... Lamentablemente las localidades, al no ver y no tener una respuesta de la Comisión Ejecutiva, que es la que maneja todas las celebraciones, por ejemplo ahora para Pisco, la que maneja todo el protocolo y demás es la Comisión Ejecutiva. Me parece que no es correcto, pero bueno, así lo han decidido hacerlo. Entonces muchas localidades e instituciones están haciendo sus celebraciones aparte, están organizando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no han encontrado en la Comisión Ejecutiva, porque no hablemos de la Comisión Consultiva que creó el Ministerio de Cultura, porque fuera de un par de veces que se reunieron, y bueno, también hay que entender que se cambió de Ministro de Cultura como 4 o 5 veces, entonces es un poco difícil que algo funcione de esa manera, pero si bien es cierto, se han hecho algunas cosas pequeñas, como por ejemplo hay varios libros que han salido, que se han escrito de escritores peruanos que ha lanzado la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura con el tema bicentenario, pero no ha habido, y te lo digo porque nos ha pasado, hemos tenido ¿cómo te puedo decir? Hemos tenido la visita de representantes de localidades, ¿ya?, a pedirnos que intercedamos con el Ministerio de Cultura, cuando el Ministerio de Cultura todavía estaba la Comisión Ejecutiva, para que los puedan atender, para que puedan ver que ellos también son parte de la historia, que una parte de la historia se escribió en donde ellos están. Y nos pedían a nosotros que por favor se intercediéramos para que los atiendan. Era inconcebible. Una comisión ejecutiva debería, ¿no? Es más, por lo que yo tengo entendido, esta comisión ejecutiva del Bicentenario tiene asignada casi 37 personas de acuerdo a su organigrama. Entonces, que alguien los atienda a las localidades, que vean. Y son cosas muy sencillas, no estamos hablando de presupuesto. Cuando se da el primer grito de libertad en Supe, porque se da en Supe en abril de 1819, cuando el año pasado, cuando se da el Bicentenario, tan simple como poner una plaqueta en Canal 7, Radio Televisión Peruana, el mismo peruano, el gobierno de la República del Perú se celebra y saluda al pueblo supano, porque conmemorarse, cosas muy sencillas. O sea, no hay que hacer una mega ceremonia o lanzar un tratado para que te acuerdes tú como gobierno central de las localidades. Entonces se habla de cerrar brechas, pero ¿qué brechas vas a cerrar si tú sigues hablando del centralismo de celebrar solamente el 28 de julio, que es tu ceremonia, para ti es tu ceremonia principal? Bueno, esa es lamentablemente nuestra realidad, ¿no? La realidad de nuestras autoridades, del peso que tiene la cultura, la historia, la memoria. Y mencionas algo interesante, que es el hecho de celebrar, ¿no? Celebrar no necesariamente significa una fiesta, una rumba, ¿no? Celebrar es recordar, celebrar es reflexionar, celebrar es tratar de tener las cosas en claro, ¿no? Entonces, yo celebro bastante que el instituto, a pesar de esta situación en la que estamos tratando de sobrellevar, se sigan llevando actividades. Y mencionas algo en Supe, ¿no?, de que se da el primer grito de libertad. De pronto algunos amigos pensarán, ¿y qué de Túpac Amaru? ¿Y qué de Francisco de Sela? ¿No? Pero creo que ese recorrido lo podríamos trabajar en una segunda entrevista, si estás de acuerdo. Sí, no, por supuesto, porque lo contrario nos quedamos acá por lo menos una semana. Claro. Obviamente que nosotros como instituto, digamos, nuestra figura central es el general San Martín, toda la campaña que hace en el Perú. Pero no quiere decir que nosotros hayamos olvidado a los que lo antecedieron.
O sea, y cuando tú vayas a recorrer el instituto, vas a ver la figura de Túpac Amaru y demás. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra identidad. El proceso de independencia que se da con la llegada de San Martín entre el 20 y el 22 que se retira, es una parte de nuestra historia. ¿Por qué puede ser, digamos, estar en primer lugar antes que la rebelión de Túpac Amaru? Porque en ese proceso es la que se constituye la República Peruana. Entonces, los antecedentes de la rebelión de Túpac Amaru fueron distintos a su época. Claro. ¿Ya? Y eran otros los fines que tenía. Pero no era el independizarse directamente de la corona y constituir una república, como sí lo da el proceso con San Martín. Entonces, si hablamos de los procesos de independencia en el Perú, tenemos que hablar desde principios de 1700 y tenemos por lo menos para un par de semanas acá y sin terminar. Eso es bastante cierto. Bueno, entonces habría que también entender que el proceso de independencia, dos cosas, ¿no? Porque se dice mucho, se escucha por ahí, e incluso en el colegio se menciona, ¿no?, de que San Martín llega sin que nadie lo invite, San Martín llega como un intruso, ¿no? Y como que aquí en Perú no ocurría absolutamente nada, ¿no? De que todos los peruanos estaban a favor de la corona española, que todos eran realistas, pero eso no es así. O sea, San Martín ya desde que está en Chile entra en contacto con un grupo de patriotas, ¿no?, que están buscando la separación de la metrópoli. Entonces, creo que todo eso podríamos conversarlo en una sí, una por sesión supuesto, porque ahí aparte, hay material. ¿no? Poder entender de que, o sea, San Martín no llega de la noche a la mañana, sino hay un camino que se le está preparando para que él pueda venir aquí al Perú. Y lo que hay que entender es lo siguiente, no es que no venga, que nadie lo invitó al Perú. Los procesos de independencia de Sudamérica, o las Provincias Unidas de Sudamérica, o América del Sur, como lo llamaban, no se iban a poder cimentar si es que existiese el virreinato del Perú. Claro. Hay que entender que el virreinato del Perú, más allá que después se constituyó el virreinato de Río de la Plata, la capitanía de Nueva Granada, el virreinato de Nueva Granada, sino que el poder español estaba en el Perú. Si en el Perú seguía estando la corona española, el proceso de independencia en Argentina, el que se va en Uruguay, el que se va en Chile, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, no iba a durar mucho, como ocurrió. Claro. Porque hay que recordar que hacia 1815 Abascal, comienza todo el proceso, porque en Argentina ya comienza desde 1812 todos los procesos de independencia y no pueden atravesar el Alto Perú. Ahí es cuando tú preguntabas, pero ¿por qué no cruzaban por el Alto Perú? Claro. Porque la fuerza realista se encontraba en el Alto Perú. Olañeta y demás, estaba la Serna, todos estaban ahí. Y estabas hablando de tropas que eran veteranas, habían peleado contra Napoleón. Entonces tenías, y lamentablemente el agreste del camino era imposible. Pero San Martín sabía perfectamente que se independizaba Argentina, posteriormente retomaba, porque desde 1810 ya habían los procesos de independencia en Chile, si no recuperaba Chile su independencia, pero con miras a llegar al Perú para derrotar a los españoles en el virreinato del Perú, era cuestión de tiempo a que nuevamente la corona española retomase Chile y retomase Argentina. Como había ocurrido con Cela y Castelli, no llegan a juntarse porque Castelli es derrotado pues en la batalla de Huaqui, y eso frustra el primer grito, entre comillas, de independencia en 1811. Bueno, vamos con la última pregunta, una pregunta de pronto algo picante, ¿no? Un poco polémica, ¿no? Hablamos hace un momento de la cultura, ¿no? Y San Martín hizo mucho por la cultura en nuestro país. Era un hombre de su tiempo, había sido, a pesar de haber ingresado bastante joven, a los 13 años al ejército, era una persona leída, ilustrada, como se diría en esa época,
Por ahí algunos de sus biógrafos indican que llevaba a todos lados durante la campaña del sur una biblioteca personal que él termina donando aquí al Perú parte de esos libros. Había incluso hasta libros de relojería, jugador de ajedrez. En varios idiomas. Y hablaba varios idiomas, ¿no? Entonces era un fuera de serie, definitivamente. Y un lado poco conocido de San Martín es que el aspecto cultural, ¿no? El teatro para él era una actividad que debía enaltecerse. Pagaba su entrada y la de su comisión, no dejaba que, no, por ser el protector, no entra nomás, ¿no? Parecido a algunos... Bueno, sin comentarios. Pero bueno, vamos a la pregunta, ¿no? O sea, siendo una persona que al final la Universidad de San Marcos le terminan dando en octubre del 22 un doctorado honoris causa, por toda la labor cultural que hizo, como la fundación de la Escuela Normal, o lo que hoy día vendría a ser la Universidad Nacional de la Cantuta, ¿no? Preparación para profesores. Había querido también, o había encargado el mismo Diego Thompson, ¿no? Que haya una escuela normal para mujeres, ¿no? La Biblioteca Nacional, él termina fundándola y ahí es donde dona sus libros. Hoy en día, ¿qué diría San Martín del Ministerio de Cultura de nuestro país? Que se podría quedar con... Yo en realidad le cambiaría el nombre, o sea, no le hablaría de un Ministerio de Cultura, sino algún tipo de no sé, de un ministerio de... No sé qué nombre ponerle, pero de cultura muy poco. O sea, yo conozco y he conocido personas para quitarse el sombrero en el Ministerio de Cultura, pero son personas que ya se han jubilado y demás, que eran personas que realmente vivían la cultura, la sudaban para poder proteger el patrimonio y demás. Hay que entender que este proceso del cambio que se da en la idiosincrasia de nuestras autoridades es también producto de la cultura, de la educación. Entonces, si tú tienes funcionarios que nunca les han inculcado los valores cívicos, patrióticos, entonces una persona que llega a un ministerio como de Cultura, que tiene que velar por nuestra identidad, nuestros ancestros, nuestro legado, si no tienes eso arraigado, vas a verlo, si te dicen, mira, van a construir encima una huaca. Si no tienes ningún valor, va a decir, ah, bueno, pues total, eso es viejo, tierra, no, eso ya no sirve, que le pasen el bulldozer encima. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. La cultura se ha ido desplazando y vemos pues las cosas. No puede ser posible que te invadan una huaca porque no haya para poner un cerco perimétrico, pero que le pagues una fortuna de plata a un fulano que te da una asesoría o un coaching por internet, sin tener los pliegos para hacerlo, y después salgas y le digas, cuando tú le tocas la puerta, le digas, mira, queremos hacer una investigación, un estudio de esto. ¿Ayuda? No hay presupuesto. Ah, ok, perfecto, no hay presupuesto, no va a haber presupuesto. Y después te vas enterando que el dinero se va por otros lados. Eso ya ni siquiera te puedes decir que ya es especulado, ya eso es, no sé, podemos hablar hasta de traición a la patria. San Martín creía en la pena de muerte, ¿no? Sí, claro. Con los que traicionaban a la patria. Bueno, lamentablemente esa es nuestra realidad. Acuérdate de una frase de San Martín, que no es textual, pero es más o menos, dice así: un pueblo que no es instruido no es un pueblo libre. Así es, así es. Podemos leer de pronto, y esto lo podemos descargar de internet, ¿no? Cada una de los actos fundacionales, como por ejemplo de la Biblioteca Nacional, uno puede descargar el discurso, lo mismo con la Escuela de Varones, los decretos que él da, los cuales fueron compilados por Pons Muso, ¿no? Por motivo del sesquicentenario de nuestra independencia. Amigas, amigos, ha sido Adolf Sobrevilla, presidente
honorario vitalicio de esta institución, el Instituto Sanmartiniano del Perú, que como podemos ver, contra viento y marea, sigue trabajando, sigue luchando para mantener no solamente la memoria del protector y libertador de nuestro país, sino también de lo que es nuestra identidad, ¿no? La identidad nacional que tanto necesitamos reforzar, que tanto necesitamos fortalecer. Queremos terminar esta entrevista una vez más dando las gracias a la institución por poder permitir que estemos aquí, y queremos escuchar las palabras finales en esta oportunidad, porque tendremos un segundo encuentro para hablar ya de aspectos históricos, como por ejemplo la parte política del protectorado, hablar un poco de la entrevista de Guayaquil y, entre otras cosas, por qué hay una pintura de Ramón Castilla en un instituto llamado Sanmartiniano. Bueno, Adolf, de mi parte, muchísimas gracias, y tus palabras finales, por favor. No, agradecerles a ustedes, porque programas como ustedes son los que permiten mantener viva la memoria del general San Martín y todo lo que fue nuestro proceso de independencia. Invitar a todos los amigos a seguirnos en las páginas del Instituto Sanmartiniano del Perú. Lamentablemente, por motivos de la pandemia, el local se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Ya de repente, posiblemente ya el próximo año podamos reaperturar, pero sí estamos muy activos con respecto a charlas, conferencias, en todo este proceso que ya se viene de nuestro bicentenario. Muchas gracias por la entrevista. A ti, Adolfo, muy agradecido. Amigos escolares, amigos universitarios también, aquí tenemos a los estudiantes de historia, me refiero, de la universidad. Tenemos una muy buena biblioteca con documentos que yo estoy total y completamente seguro de que les van a poder ayudar. Y a nuestros amigos de las escuelas, ya no me refiero a los escolares, sino a los directores, por favor, hagan las coordinaciones necesarias para poder visitar este lugar y así, de esta manera, darle una experiencia increíble a los que son el futuro de la patria. Y eso es todo de mi parte. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Conversando la Historia. Buen día.